Una mujer yace encadenada sobre manos y rodillas en el centro del hipódromo de Constantinopla. Grilletes de hierro aprisionan sus muñecas y tobillos. No lleva más que harapos desgarrados que apenas se aferran a su cuerpo. Su espalda es un lienzo de heridas, abiertas por los látigos. 50.000 espectadores llenan las gradas de piedra que se elevan por todos lados, gritando, riendo y apostando por su destino. Detrás de ella, algo se mueve. Pasos pesados resuenan. Un aliento áspero, acompañado de bufidos, llena el aire. El murmullo de la multitud cambia, crece, se enciende, se vuelve expectante. Gira apenas la cabeza y alcanza a ver a los guardias empujando a un enorme toro a través de las puertas de la arena. La bestia es colosal. Más de 500 kilos de músculo y cuerno. Una arma viva. Lo están dirigiendo directamente hacia ella. No es una ejecución. Es lo que los bizantinos llamaban entretenimiento. Y si te quedas hasta el final, sabrás exactamente qué ocurrió cuando esa bestia la alcanzó. Su nombre es Helena. Tiene 23 años. Nació en una familia noble leal a la facción azul. Ahora mismo, la arena ardiente bajo sus rodillas y palmas quema como fuego. Es pleno verano en Constantinopla. El sol no muestra piedad. Ha permanecido arrodillada allí durante 2 horas. Los grilletes de hierro han abierto profundas heridas en sus muñecas. La sangre corre por sus antebrazos y gotea sobre la arena. El rugido que la rodea es constante, monstruoso, ensordecedor. 50.000 voces se mezclan en un sonido que ya no parece humano. Puede olerse a sí misma. Sudor, miedo y sangre con olor a hierro. También puede oler el propio hipódromo, la arena antigua empapada en siglos de matanza, donde la muerte vieja se mezcla con la reciente. Oye los cascos del toro golpeando la piedra, a los guardias dando órdenes, el chasquido de los látigos que lo empujan cada vez más cerca. Su respiración se vuelve corta y agitada. El pánico le araña el pecho. Quiere correr, pero las cadenas la mantienen exactamente donde la quieren, de espaldas a la criatura que se aproxima. No puede verla, solo oírla, cada vez más próxima. La multitud ha empezado a corear, rítmica y unida. No distingue las palabras entre el clamor, pero sabe que no piden clemencia. Han venido a presenciar algo inolvidable, algo que resonará durante años, una advertencia para cualquier mujer que se atreva a desafiar a la facción verde. Helena no sabe que 3 mujeres ya han muerto en esa misma arena durante la semana. Aún ignora que lo que está por suceder ha sido cuidadosamente planeado por hombres que comprenden cómo destruir a una persona sin matarla. No sabe que sobrevivirá a esta prueba, solo para pasar el resto de su breve existencia deseando no haberlo hecho. Lo único que sabe es que el toro está casi encima de ella. Su aliento es caliente, húmedo, animal. Lo siente sobre la piel, y entonces empieza a gritar. Esto es lo que tus lecciones de historia nunca te contaron sobre Bizancio. Has oído hablar de los deslumbrantes mosaicos y de la gran cúpula de Santa Sofía. Has aprendido sobre Constantino, Justiniano y el legado del derecho romano. Pero nunca te dijeron que el hipódromo de Constantinopla también servía como matadero, donde los enemigos políticos eran despedazados ante multitudes jubilosas durante casi un milenio. Nunca te hablaron del uso deliberado de la humillación y la tortura como engranajes del poder estatal. Y ciertamente nadie te enseñó los métodos precisos empleados para aplastar a las mujeres que osaban desafiar el orden político. Esta noche verás por qué el hipódromo no era solo para carreras de carros. Era un escenario para la crueldad planificada. Cómo el sistema de facciones convirtió a los ciudadanos en cómplices de atrocidades.
¿Y por qué los espectáculos más salvajes de la historia bizantina tuvieron como blanco a las mujeres? La razón por la que esta parte de la historia fue borrada revela exactamente cómo los imperios ocultan sus actos más viles tras máscaras de piedad y civilización. Dale al botón de me gusta y suscríbete si quieres descubrir las verdades que la historia intentó enterrar. Quédate con nosotros, porque lo que estoy a punto de revelar sobre Helena y el toro te dejará sin aliento. Comenta desde dónde nos estás viendo. Ahora continuemos, porque esto solo se vuelve más oscuro. El hipódromo de Constantinopla no se parecía a las arenas de Roma. Era algo mucho más siniestro. Construido en el siglo III y ampliado por Constantino en el año 330, se convirtió en el corazón de la política y la sociedad bizantina. La estructura en sí era colosal, más de 400 metros de largo y 100 de ancho, con altas gradas de piedra que podían albergar casi a 100.000 personas, aunque lo habitual eran unas 50.000. En un extremo se encontraba el catisma, el palco imperial desde donde los emperadores observaban. El suelo de la arena estaba hecho de fina arena egipcia, costosa y cuidadosamente seleccionada. Debajo y alrededor de los muros se extendían pasillos y cámaras ocultas, almacenes, celdas de retención, y bajo todo ello, un laberinto de túneles que los ciudadanos comunes jamás veían. No era solo arquitectura para el espectáculo, era una infraestructura del terror estatal. Para comprender lo que ocurría allí, hay que entender las facciones. La sociedad bizantina estaba dividida en dos grandes bandos, los azules y los verdes. Al principio eran solo equipos de carreras de carros, fanáticos divididos por el deporte. Pero hacia los siglos V y VI se habían transformado en algo mucho más explosivo. Partidos políticos, sectas religiosas, bandas callejeras, incluso milicias privadas. Si nacías azul, morías azul. Lo mismo ocurría con los verdes. Estas facciones dominaban distritos enteros, manejaban redes de extorsión y mantenían sus propios ejércitos. Tenían uniformes distintivos, salones secretos e incluso prisiones subterráneas. Cuando estallaba la violencia entre las facciones, las calles de Constantinopla se convertían en campos de batalla. Cientos podían perder la vida en una sola noche de caos, y en ningún lugar la lealtad a las facciones se hacía más visible o más mortal que dentro del hipódromo. Durante las carreras, cada espectador se sentaba en la sección de su propia facción, vestido con sus colores y animando solo a sus aurigas. Cualquier indicio de deslealtad podía significar la muerte, no a manos de las autoridades, sino de los propios miembros de la facción, que lo consideraban traición. Todo este sistema proporcionaba a los emperadores un arma. Podían manipular las rivalidades a su favor, otorgar privilegios a una facción para ganar su devoción, amenazar a la otra para garantizar su obediencia, o enfrentarlas entre sí para impedir una rebelión unificada. Y cuando había que destruir públicamente a los enemigos del Estado, el hipódromo ofrecía el escenario perfecto. Decenas de miles de testigos, fanáticos deseosos de participar y una arena construida específicamente para la violencia espectacular. Dejémoslo claro, esto no era una muestra de barbarie antigua que los bizantinos hubieran dejado atrás. Era una política calculada dentro de un imperio cristiano que se jactaba de ser moralmente superior a la Roma pagana. Helena fue víctima de ese sistema. Nació en una familia azul, comprometida con un funcionario azul. Su familia poseía influencia y riqueza dentro de su facción, pero hacia el año 532, la tensión entre azules y verdes había llegado al límite. El emperador Justiniano
había enfurecido a ambos grupos mediante impuestos brutales y represión religiosa. Por primera vez, azules y verdes encontraron una causa común: oponerse a él. El resultado fueron los disturbios de Nika. Lo que ocurrió en el hipódromo durante esos días se convirtió en la masacre más mortífera jamás ocurrida en un estadio. 18 de enero del año 532. El hipódromo rebosa de gente. Se han programado carreras de carros, pero nadie presta atención a la pista. Tanto azules como verdes gritan la misma palabra: Nika, victoria. No por deporte, sino por rebelión. Exigen la abdicación de Justiniano. Exigen la destitución de los funcionarios corruptos. Exigen el fin de los impuestos asfixiantes. El emperador se sienta en el catisma, el palco imperial, escuchando a 50.000 voces clamar por su caída. Esa unidad nunca había ocurrido antes. Azules y verdes coreando juntos. Aún no es un motín. Es una protesta, organizada, desafiante, sin precedentes. Justinian envía emisarios para calmar a la multitud. Entran en la arena, intentan hablar, pero la masa los ahoga con gritos y se niega a dispersarse. Los enviados se retiran, informan que la situación se desmorona. Justiniano toma su decisión, una decisión que definirá su reinado y que provocará más muertes en un solo día que muchas guerras enteras. Ordena a la Guardia Imperial sellar el hipódromo, cada una de las puertas, cada salida bloqueada. 50.000 almas atrapadas dentro. Empiezan a comprenderlo. Los cánticos se apagan. La confusión se propaga por las gradas. Luego llega el miedo. Estalla el pánico. La gente corre hacia las salidas. Las encuentran cerradas, atrancadas desde fuera. La multitud está sellada dentro con un gobernante que ha elegido la sangre antes que la negociación. Quizás te preguntes qué ocurrió después. Justiniano llamó a su general más fiel, Belisario, un maestro táctico que ya había conquistado a los vándalos en África y que más tarde recuperaría Italia para Bizancio. Belisario entró por el pasaje imperial con 3.000 soldados, infantería pesada armada con espadas y lanzas, sin arcos, sin hondas. Aquello se haría cuerpo a cuerpo, frío, deliberado, cara a cara. Los soldados formaron una línea sobre la arena y comenzaron a avanzar. Los espectadores no tenían a dónde huir, sin escudos, sin armas, sin esperanza. La mayoría eran ciudadanos comunes, comerciantes, artesanos, obreros, familias que habían acudido a disfrutar de los juegos. Intentaron escalar los muros, golpearon las puertas selladas. Algunos saltaron desde los niveles superiores, más de 9 metros sobre piedra. Huesos destrozados. Algunos murieron al instante. Los soldados alcanzaron las gradas y comenzó la matanza. Metódica, implacable. Fila por fila, sección por sección. Clavando las hojas en cualquiera al alcance. Hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, sin excepciones, sin piedad. Durante horas, los gritos resonaron por toda la ciudad. Los que estaban en los asientos más altos veían cómo los soldados avanzaban hacia ellos, sabiendo que su turno se acercaba. Atrapados, algunos pelearon con las manos desnudas y fueron abatidos. Otros suplicaron clemencia y fueron asesinados igual. Algunos se quedaron paralizados, muertos donde estaban. La arena se volvió carmesí, luego espesa de sangre. Los cadáveres se amontonaban en los pasillos. Los soldados trepaban sobre los cuerpos para alcanzar a los que se ocultaban detrás. Al caer la noche, 30.000 estaban muertos. 30.000. En un solo edificio, en un solo día. La mayor masacre en un estadio del mundo antiguo. Justiniano había resuelto su crisis. No habría más oposición unida. No más alianza entre azules y verdes.
Los sobrevivientes nunca olvidarían lo que significaba desafiar al emperador. ¿Cómo podía aniquilar a decenas de miles de sus propios ciudadanos en su propio lugar de reunión para asegurar su trono? Si se te revuelve el estómago al leer esto, debería hacerlo. Sucedió de verdad. Lo sabemos porque varios cronistas bizantinos lo registraron. Procopio, Marcelino, Juan Malalas. Sus relatos difieren un poco. Algunos hablan de 25.000, otros de 35.000. Pero la verdad sigue siendo la misma. Pero todas las fuentes coinciden en que decenas de miles fueron masacrados en el hipódromo durante la revuelta de Nica. Sin embargo, la matanza en sí no fue el único horror de aquel día. Mientras los soldados despedazaban a la multitud, los funcionarios de Justiniano avanzaban metódicamente por las gradas, identificando a las figuras clave. Rivales políticos, comandantes de facciones y familias adineradas conocidas por haber apoyado la rebelión. A esas personas no las mataron en el acto. Las sacaron a la fuerza, las arrastraron hasta el suelo de la arena y las apartaron para recibir un trato especial. Entre ellas había mujeres, esposas e hijas de los líderes de las facciones azules y verdes que habían osado pedir la destitución del emperador. Su único crimen era estar emparentadas con los hombres equivocados. Lo que se hizo con ellas después reveló cómo los bizantinos empleaban la humillación basada en el género como instrumento deliberado de terror político. Recuerda este detalle. Será crucial cuando volvamos a Helena y al Toro. 73 mujeres fueron arrestadas tras los disturbios de Nica. Todas procedían de familias nobles, todas relacionadas con facciones opositoras. La mayoría no eran culpables de nada más que de haber asistido a las carreras con sus familias. Pero el imperio necesitaba dar un ejemplo, no solo sobre la rebelión política, sino sobre la jerarquía social, sobre la conducta aceptable para las mujeres de estatus, sobre el precio de desafiar el poder. Esas mujeres fueron confinadas en las cámaras bajo el hipódromo durante 3 días, sin comida, sin agua, despojadas de toda dignidad básica. Al 4.º día, las llevaron a la arena, una por una. El hipódromo había reabierto. El público era más reducido ahora, quizá unas 10.000 personas, cuidadosamente seleccionadas por su lealtad, ciudadanos que debían presenciar cómo se veía la desobediencia. Las mujeres fueron obligadas a desfilar por las puertas y el ruido creció. Vítores, gritos, una oleada de cruel excitación. 4 días antes habían vestido seda y oro. Ahora llevaban harapos, o algo peor. Ya no tenían cabello. Cortado torpemente con cuchillos, de forma desigual, una humillación visible. Algunas mostraban moretones y heridas. Otras apenas podían mantenerse en pie mientras las obligaban a recorrer la pista de la arena, guardias a ambos lados. La multitud era incitada a gritar, a lanzar insultos, a arrojar lo que tuviera a mano. Comida podrida, piedras, inmundicia. Cada mujer debía recorrer los más de 400 metros bajo la mirada de miles. Algunas se derrumbaban, eran golpeadas hasta ponerse en pie y obligadas a continuar. Algunas lloraban. Otras permanecían en silencio, negándose a quebrarse. Pero todas estaban destruidas al final. Después, las reunieron en el centro de la arena y les ordenaron arrodillarse. Un heraldo proclamó sus supuestos delitos: apoyar a traidores, encubrir rebeldes, desafiar la voluntad del emperador. Crímenes que jamás habían cometido, culpables por linaje, por matrimonio, por facción. Entonces llegaron las sentencias: exilio, confiscación de bienes, deshonra permanente. Fueron conducidas a los rincones más remotos del imperio, borradas de sus vidas anteriores. El mensaje era inconfundible:
Las mujeres que no controlaran a sus maridos, que se atrevieran a intervenir en política, que rechazaran la sumisión, lo perderían todo. Título, riqueza, dignidad, identidad. Todo arrancado ante el mayor número posible de testigos. Ese mismo patrón se repite una y otra vez en la historia bizantina, cada vez que las mujeres fueron vistas como amenazas al orden masculino. Pero los disturbios de Nika confirmaron algo nuevo. El hipódromo ya no era solo un lugar para juegos. Se había convertido en un escenario de ejecución. Una plataforma pública donde los enemigos del imperio podían ser destruidos ante los ojos del pueblo. Y los bizantinos perfeccionaron la crueldad como espectáculo, elaborando castigos con el máximo efecto psicológico. Uno de los más notorios fue la ceguera. Convirtieron la ceguera en una ciencia, precisa, metódica, diseñada para eliminar rivales sin matarlos. Un hombre ciego no podía reclamar el trono, ni comandar ejércitos, ni desafiar al poder imperial. Y, sin embargo, seguía vivo, como advertencia, como recordatorio viviente de lo que sucedía a quienes aspiraban demasiado alto. Muchas de esas mutilaciones tuvieron lugar allí mismo, en el hipódromo, ante multitudes ansiosas por presenciar la venganza del Estado. Permíteme contarte una de ellas, la ceguera del emperador Romano IV, en el año 1071. Tras perder una desastrosa batalla contra los turcos, Romano fue capturado y más tarde rescatado para regresar a Constantinopla. Sus enemigos aprovecharon el momento, lo derrocaron y proclamaron un nuevo soberano. Pero Romano aún tenía partidarios, y esa lealtad lo hacía peligroso. Así que lo llevaron al hipódromo. Se leyeron en voz alta sus crímenes: traición, incompetencia, poner en peligro al imperio. Entonces el verdugo dio un paso al frente con una varilla de bronce, calentada hasta ponerse al rojo vivo. La multitud guardó silencio. Esta parte exigía atención. 4 guardias sujetaron al emperador, inmovilizando su cabeza. El verdugo presionó el metal candente contra sus ojos. Primero el derecho. 3 largos segundos. El ojo estalló. El líquido silbó y se evaporó. El hedor a carne quemada llenó el aire. Luego vino el izquierdo. La misma agonía lenta y metódica. Romano gritó todo el tiempo. El público observaba. Algunos horrorizados, otros hipnotizados, la mayoría en un silencio denso, comprendiendo que ese destino podía ser fácilmente el suyo si apoyaban al bando equivocado. Cuando terminó, Romano fue conducido fuera, ciego, destrozado, pero con vida. Pasó 2 años en un monasterio antes de morir por una infección derivada de las heridas, y sin embargo, en esos últimos años, su existencia cumplió su propósito. Cada ciudadano que vio al emperador arruinado lo recordaba. Recordaban lo que ocurría con quienes perdían, con quienes se atrevían a desafiar la autoridad, con quienes ascendían demasiado alto y caían demasiado rápido. Y lo que hace que todo esto sea aún peor, la ceguera no la realizaba un verdugo entrenado. La llevaba a cabo un soldado común, un hombre sin conocimientos médicos, sin experiencia, sin habilidad alguna. La precisión no era el objetivo. La intención no consistía simplemente en arrebatar la vista, sino en prolongar el sufrimiento, hacer el daño visible y aumentar el horror para todos los presentes. A veces el metal candente se presionaba contra los ojos más de una vez. En otras ocasiones se empleaban diferentes instrumentos: ganchos de hierro para arrancar los globos oculares por completo, cuchillos para extirparlos, o incluso ácido vertido directamente en las cuencas. Las fuentes bizantinas describen decenas de variantes de este castigo, cada una más grotesca que la anterior, todas realizadas en público.
Cada acto pretendía recordar a los ciudadanos que sus cuerpos pertenecían al imperio, que la autoridad podía moldearlos, mutilarlos o destruirlos a voluntad. Y si la víctima era lo bastante importante, esa destrucción se convertía en un espectáculo ante miles de testigos. Su sufrimiento transformado en relato, transmitido durante generaciones, una advertencia grabada en la memoria colectiva a través de su carne arruinada. Pero las cegueras terminaban rápido, en cuestión de minutos. Los bizantinos también crearon castigos que duraban más, ofreciendo al público algo adicional que observar, algo que recordar. Uno de ellos utilizaba carros. Los mismos vehículos que antes corrían por la pista del hipódromo se convertían, a veces, en instrumentos de muerte. Los rebeldes o traidores capturados eran atados detrás de un carro, brazos y piernas inmovilizados, una cuerda apretada alrededor del pecho. Luego se ponían los caballos en marcha, no rápido, nunca a toda velocidad, sino despacio y con deliberación. El cuerpo de la víctima era arrastrado a lo largo de los más de 400 metros de arena y piedra. La fricción desgarraba la carne y astillaba los huesos. La muerte llegaba lentamente, pedazo a pedazo. A veces daban más de una vuelta completa. En ocasiones el carro se detenía a mitad del recorrido para que los guardias comprobasen si la víctima seguía con vida. Si la respuesta era afirmativa, continuaban. Si no, el cuerpo era arrastrado igualmente hasta el final, como demostración, como advertencia, como espectáculo grabado en la memoria. Estas ejecuciones eran poco frecuentes, reservadas para los delitos más graves: alta traición, intento de asesinato, rebelión abierta. Pero cuando ocurrían, toda la ciudad lo sabía. El hipódromo se llenaba hasta el límite, sin un solo asiento libre. Todos querían presenciarlo, y el imperio se aseguraba de que así fuera. Los documentos que mencionaré pronto describen castigos de los que los historiadores rara vez hablan en público. Sin embargo, tanto la ceguera como las ejecuciones con carros eran castigos personales, destinados a individuos. Los bizantinos también inventaron castigos colectivos, para grupos enteros de personas que el Estado necesitaba controlar. Una categoría recurrente en las crónicas era la de las damas nobles deshonradas, mujeres acusadas de adulterio, brujería, deslealtad política o simplemente de haber enfadado a alguien poderoso. A esas mujeres no se las podía ejecutar legalmente. Su linaje, su influencia y sus derechos bajo la ley bizantina las protegían. Pero podían ser humilladas, degradadas, expuestas, y el hipódromo era el escenario perfecto. La ceremonia se llamaba la procesión de la vergüenza. Seguía un ritual establecido. Primero, la mujer era arrestada y su crimen proclamado públicamente. Luego, era encarcelada durante varios días en las celdas subterráneas bajo la arena. Durante ese tiempo, se hacían los preparativos. Se le afeitaba la cabeza o se le cortaba el cabello de manera burda. Su ropa se reemplazaba por un saco o se le quitaba por completo. Se le negaban la comida y el agua para que pareciera débil, quebrada y sumisa. Después llegaba la exposición pública. Era llevada a la arena, a menudo en un día de carreras, entre los eventos principales. Un espectáculo secundario para entretener a la multitud inquieta. Se la obligaba a recorrer el circuito completo de la pista, escoltada por guardias. Su nombre era gritado, sus crímenes enumerados. El público la abucheaba, lanzaba insultos y arrojaba basura. Comida podrida, piedras, inmundicia. Debía completar los más de 400 metros del recorrido, caminando despacio para que todos pudieran ver su rostro. Debía mantenerse erguida sin importar lo que la golpeara. Al final,
Se arrodillaba en el centro de la arena mientras un heraldo anunciaba su castigo. Por lo general, el exilio. A veces, el confinamiento en un convento. Y solo en raras ocasiones, la ejecución. El objetivo no era la muerte, sino la aniquilación del estatus, borrar su dignidad, convertirla en una lección viva, una prueba de lo que aguardaba a las mujeres que cruzaran los límites de la obediencia, que se atrevieran a desafiar el orden social o político, mostrar a todas las demás exactamente lo que ocurría cuando olvidaban su lugar. Si sigues aquí, escribe número 1 en los comentarios para hacerme saber qué estás viendo. Dale me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Tu apoyo ayuda a revelar las verdades que la historia intentó enterrar. Sigamos adelante. Varias emperatrices bizantinas utilizaron el hipódromo para destruir a sus rivales femeninas. Teodora, esposa de Justiniano, la misma emperatriz que gobernaba durante los disturbios de Nica, fue una de ellas. Se había elevado desde la nada. Nacida en la pobreza, comenzó su vida como actriz, quizá algo peor aún a ojos de la buena sociedad. Se casó con el futuro emperador y se convirtió en una de las mujeres más formidables de la historia bizantina. Pero nunca olvidó a las mujeres que alguna vez la despreciaron, que se burlaron de sus orígenes humildes, que la consideraron indigna. Cuando obtuvo poder, se vengó. Existen 3 casos documentados, 3 damas nobles que habían insultado a Teodora antes de su matrimonio. En el plazo de 1 año desde la coronación de Justiniano, las 3 fueron llevadas al hipódromo. Cada una fue sometida a una procesión de la vergüenza, desnudas, rapadas, exhibidas, humilladas públicamente ante las mismas multitudes que antes las admiraban, ataviadas con joyas y seda, sentadas en los mejores asientos. Teodora se aseguró de estar allí para presenciarlo, sentada en el catisma, el palco imperial, observando con atención, cruzando la mirada con cada mujer a medida que pasaba, asegurándose de que comprendieran exactamente quién lo había ordenado, quién tenía ahora el poder, quién controlaba su futuro. 2 de las 3 mujeres murieron en el exilio. La tercera fue enviada a un convento y nunca más se supo de ella. Teodora las había borrado por completo. Usó el hipódromo para demostrar que las viejas ofensas jamás se olvidaban, que podía alcanzar a cualquiera, arruinar a cualquiera, sin importar el nombre de familia ni el rango anterior. El mensaje fue comprendido. Nadie habló contra Teodora después de aquello. Nadie se atrevió. Pero la venganza de Teodora, al menos, era personal. Provenía de agravios reales, de una historia concreta. Muchas otras formas de humillación en el hipódromo fueron puramente políticas. Actos deliberados de terror. Un método descrito en varias crónicas se conocía como la coronación burlesca. Cuando los rebeldes eran capturados, cuando los usurpadores fracasaban, cuando las revueltas eran sofocadas, sus líderes eran llevados al hipódromo para una humillación ritual antes de la ejecución. No se trataba de una simple muerte, era teatro. El rebelde era vestido con púrpura imperial, el color reservado a los emperadores. Se le colocaba una corona falsa, a veces de metal barato, a veces una corona de espinas para acentuar el simbolismo cristiano. Las referencias a Cristo eran intencionadas, burlonas. El falso emperador era conducido a la arena y presentado con una ceremonia fingida. El público reía, abucheaba, sabiendo que presenciaba una farsa. El poder exhibiéndose mediante la burla. El rebelde debía sentarse en una silla en el centro de la arena, fingiendo celebrar audiencia. Los guardias se acercaban, hacían como si se inclinaran ante él, y luego lo golpeaban, mientras aún vestía la túnica y la corona,
mientras seguía pretendiendo gobernar. Con el tiempo, la farsa se volvía real. Los golpes abrían heridas. La túnica se teñía de rojo. La corona caía. El hombre se desplomaba. Entonces llegaba la ejecución verdadera. A veces decapitación, otras ceguera seguida de una muerte lenta. O, en ocasiones, algo nuevo. Cualquier cosa que dejara la impresión más fuerte. Cualquier cosa que se repitiera de boca en boca. Cualquier cosa que hiciera que el próximo rebelde pensara 2 veces antes de desafiar la autoridad imperial. Tenías razón al dudar de cuán civilizado fue realmente Bizancio. Pero ¿por qué participaban los ciudadanos comunes en este sistema? ¿Cómo podía la gente de un imperio cristiano contemplar tanta crueldad sin rebelarse? La psicología es compleja, pero no incomprensible. Primero estaba la lealtad a las facciones. Si el condenado pertenecía a la facción contraria, celebrabas. Los azules disfrutaban viendo castigados a los verdes. Los verdes se complacían viendo sufrir a los azules. Eso generaba implicación automática. La multitud se convertía en parte del espectáculo. Segundo, el control mediante el miedo. Todos comprendían que ellos podían ser los siguientes. Cualquier error, cualquier alianza equivocada, cualquier amistad peligrosa. Podías ser tú el encadenado, el exhibido ante miles, el cegado o golpeado mientras el público rugía. Mejor estar en las gradas que en la arena. Tercero, la religión. El imperio afirmaba tener aprobación divina. El emperador era visto como el representante de Dios en la tierra. Sus enemigos eran considerados enemigos de Dios. Verlos castigados era presenciar la justicia divina. Cuarto, la escasez de entretenimiento. El hipódromo ofrecía uno de los pocos espectáculos públicos disponibles. Las carreras ocurrían con frecuencia, pero eran predecibles. Estos castigos, en cambio, eran raros, impactantes, inolvidables. La gente acudía porque no había nada más que ver. Este era el espectáculo. Y quinto, la simple oscuridad humana. La crueldad que surge cuando se permite a las personas disfrutarla, rodeadas de miles que hacen lo mismo, convencidas de que es aceptable, de que la víctima lo merece. Los bizantinos lo sabían y lo aprovecharon. Construyeron todo un sistema de control a partir de ello. El hipódromo no era solo una arena, era una máquina diseñada para generar obediencia, para aterrorizar a la población hasta la sumisión, para demostrar que la resistencia sería aplastada públicamente. Cada acto de crueldad hacía más fácil justificar el siguiente. Pero incluso en Bizancio existían límites. Ciertos métodos iban demasiado lejos, incluso para ciudadanos habituados a la violencia. Algunos se usaban solo en contadas ocasiones, porque resultaban excesivos. Otros aparecen en las crónicas solo como fragmentos o insinuaciones, demasiado horrendos para describirse abiertamente. Uno de ellos involucraba animales, no leones ni osos, como en Roma. Los bizantinos eran cristianos. Condenaban las cacerías de bestias como brutalidad pagana, pero hallaron otros usos para los animales, no para matar, sino para humillar, para provocar terror más que heridas, para destruir la mente mediante el miedo, en lugar del dolor. Ha llegado el momento de revelar lo que realmente ocurrió con Helena, la mujer del comienzo, encadenada sobre manos y rodillas en el hipódromo, con el toro acercándose. Has esperado esto. Se te prometió la verdad. Aquí está. La verdad que la historia intentó borrar. Helena no fue sentenciada a morir. El toro no estaba destinado a cornearla. Los guardias no lo habrían permitido. Su propósito era aterrorizarla, hacer que se acercara por detrás, donde no pudiera verlo, donde solo pudiera oírlo, olerlo, sentir su aliento. El toro estaba adiestrado, no era salvaje.
Los guardias lo sujetaban con cuerdas y aguijones, colocándolo justo detrás de ella, lo bastante cerca como para que sintiera su peso, su presencia. La multitud gritaba, apostando por lo que podría suceder, si ella se quebraría, si suplicaría, si permanecería en silencio. El toro fue guiado hacia adelante, no para atacar, solo para estar allí, imponente sobre ella, su enorme cabeza inclinada hacia su espalda expuesta. El terror era absoluto. Helena estaba convencida de que iba a morir, segura de que el toro estaba a punto de hacerle daño de la peor manera imaginable. La espera se prolongó durante minutos que parecieron horas. Los guardias la dejaron continuar, permitiendo que el miedo hiciera su trabajo por ellos. Le permitieron a su mente inventar tormentos mucho peores que cualquier cosa real. Por fin, retiraron al toro, conduciéndolo de nuevo a través de las puertas. Helena se desplomó, aún encadenada, aún sobre manos y rodillas, llorando, temblando, completamente destrozada. La multitud estalló. Unos gritaban, otros reían. Algunos quedaron inmóviles en un silencio horrorizado. Había sido destruida sin recibir un solo golpe, reducida al terror más primitivo, despojada de compostura, de dignidad, de humanidad misma, y tuvo que vivir con eso, con saber que 50.000 personas la habían visto desmoronarse, la habían visto reducida a una presa, indefensa y humillada. Ellos recordarían, repetirían la historia. Su nombre se convertiría en símbolo de degradación absoluta. Fue liberada al día siguiente y enviada al exilio. Murió 2 años después. La causa de su muerte nunca fue registrada. Pero el espectáculo había cumplido su propósito. Otras mujeres lo vieron. Otras familias comprendieron el precio de la resistencia. Otros nobles eligieron la obediencia en lugar del desafío. Todo por culpa de un toro, una mujer y una representación de destrucción psicológica calculada, presentada como entretenimiento. Esa era la forma bizantina. Eso era lo que los emperadores cristianos aprobaban. Eso fue lo que ocurrió dentro del hipódromo durante más de 1000 años. Las ruinas de esa arena aún existen en la Estambul moderna. Puedes ir allí. Puedes caminar sobre el mismo suelo donde 50.000 voces exigieron sangre. Pisar el lugar donde Helena se arrodilló encadenada. Tocar las piedras que fueron testigo de una crueldad indescriptible. La mayoría de los visitantes no lo saben. Solo ven muros antiguos, un sitio para fotografías, un monumento histórico. No conocen las masacres, las cegueras, las humillaciones, el reinado deliberado del terror. Esa historia ha sido suavizada, reescrita, enterrada bajo eufemismos, reinterpretada como necesidad política, como violencia trágica pero comprensible. No, fue intencionada, sistemática. Un sistema cuidadosamente diseñado para controlar a la población mediante la crueldad pública. Los bizantinos no eran salvajes, eran cristianos instruidos, herederos del derecho romano y de la filosofía griega. Y aún así, eligieron esto, lo perfeccionaron, lo pulieron a lo largo de generaciones. Y no estaban solos. Todo imperio que acumula demasiado poder desarrolla métodos similares. Todo sistema que reclama autoridad divina o absoluta encuentra maneras de destruir a sus enemigos ante un público. El hipódromo fue solo un ejemplo, un lugar, 1000 años de pruebas. El mismo patrón se repite en todas partes, una vez que sabes cómo reconocerlo. Entonces, ¿qué nos enseña? 3 verdades. Primero, la civilización no detiene la atrocidad. La refina, le da mejores instrumentos. Segundo, la aceptación pública de la crueldad debe cultivarse, a través de la lealtad de facción, del miedo, de la religión, del entretenimiento, de la escasez y de la aprobación del poder.
Una vez que todo eso coincide, una multitud puede presenciar cualquier cosa. Tercero, la forma más profunda del terror ataca la identidad más que la carne. Arrebátale a alguien su dignidad ante los demás y lo destruyes más completamente que la muerte misma. Los bizantinos lo sabían. Por eso los espectáculos del hipódromo giraban en torno a la humillación. Por eso rapaban, desnudaban, exhibían y ridiculizaban. Por eso usaban animales para infundir miedo. Por eso se aseguraban de que decenas de miles observaran. El cuerpo muere solo una vez. Los humillados mueren en vida. Y siguen muriendo, viendo ese momento reflejado en cada rostro que los mira, reviviéndolo cada vez que su historia vuelve a contarse. Recuerda esas 3 verdades. Por Helena, que murió a los 25 años, aún atrapada en el instante en que aquel toro se acercó, aún sintiendo el mismo terror impotente, aún oyendo las risas de 50.000 voces. Por las 73 damas nobles exhibidas tras los disturbios de Nika, por los 30.000 ciudadanos masacrados en las gradas, por el emperador romano, cegado ante la multitud, por cada rebelde que llevó una corona falsa antes de ser ejecutado, por cada persona atada a un carro y arrastrada, por cada víctima de las procesiones de la vergüenza, de los juicios simulados, de la violencia entre facciones, merecen ser recordados como algo más que simples notas al pie, más que estadísticas, más que símbolos de la crueldad bizantina. Eran seres humanos. Tenían nombres. La mayoría de esos nombres se ha perdido, borrados por el mismo imperio que destruyó a quienes los llevaban. Pero recordamos el sistema. Reconocemos el patrón. Lo vemos cuando se repite, y jamás debemos permitir que la historia disfrace o suavice la verdad. Los bizantinos afirmaban ser herederos de Roma, defensores del cristianismo, protectores de la civilización frente a la barbarie. Pero también fueron perpetradores de una crueldad pública y organizada en una escala igual o peor que cualquier cosa concebida por los romanos paganos. Esa contradicción importa. Nos recuerda que la religión y la filosofía no impiden la atrocidad. A veces la justifican, la santifican, la transforman en algo justo. Comprender los espectáculos bizantinos nos ayuda a entender cómo ocurre esto, cómo la gente común se convierte en parte de actos horrendos, cómo las multitudes celebran el sufrimiento, cómo los imperios mantienen el poder mediante el miedo, disfrazado de justicia. Ahora has escuchado algunos de los capítulos más oscuros de la historia bizantina, acontecimientos que la mayoría de los libros escolares evitan o minimizan. Si crees que estas verdades son importantes, si piensas que los olvidados merecen ser recordados, entonces suscríbete ahora mismo. Pulsa el botón de suscripción. Estas historias deben contarse. Comparte este video. No por números ni fama, sino porque la gente necesita entender lo que hacen los imperios cuando nadie los detiene. Deja un comentario. Cuéntame desde dónde estás viendo. Dime qué escena te perturbó más. Estas no son solo historias del pasado, son advertencias. El hipódromo terminó por cerrarse. El imperio bizantino cayó, pero sus métodos sobrevivieron. Los patrones perduran. Reconocerlos es el primer paso para resistirlos, para negarse a ser la multitud que aplaude. La próxima vez te hablaré de las prácticas ocultas de la Inquisición española. Métodos tan crueles que hacen que los castigos bizantinos parezcan casi piadosos. Otra historia enterrada entre fragmentos y evasiones. Otra verdad que las instituciones poderosas intentaron borrar. No querrás perdértela. Recuerda las piedras del hipódromo. El polvo de esa arena guarda los restos de miles de olvidados, sus voces silenciadas, sus nombres borrados.
pero su dolor fue real. Al contar sus historias, les devolvemos la voz. Al conocer sus destinos, honramos lo que soportaron. Al comprender lo que se les hizo, damos a su sufrimiento un sentido que trasciende el horror. No fueron solo víctimas, fueron advertencias, fueron lecciones escritas con sangre, miedo y vergüenza. Pruebas de que la civilización puede coexistir con la crueldad, de que la fe puede retorcerse para defender el mal, de que la gente buena puede presenciar el horror y aplaudir, y son la evidencia de que los imperios siempre ocultan sus métodos, siempre limpian su historia, siempre insisten en que fueron más virtuosos de lo que realmente fueron. No lo permitas, no creas la versión pulida. Busca la verdad. Aprende la historia real. Recuerda a las verdaderas víctimas, porque el costo de olvidar siempre es mayor que el costo de saber, incluso cuando ese conocimiento resulta insoportable.